Bien, buenos días, distinguidos participantes, miembros de lo que es este grupo de pruebas complexivas. Vamos a comenzar lo que es el segundo encuentro de Derecho Mercantil. Voy a comenzar a compartir lo que es el desarrollo de cómo llegamos al aula virtual. Vamos a empezar este paso a paso dentro de los primeros minutos. ¿Ok? Allí tenemos la pantalla compartida, ¿ok? Eh, en cualquier navegador buscamos las siglas del instituto y es IESIP, ¿ok? Ingresamos a la página, el primer buscador que está allí. Si vemos iesit.edu.be, cualquier duda, por favor, me interrumpen inmediatamente, no tengo ningún problema. Ingresamos a la página del IESIP. Esperamos que la página efectivamente cargue. Aquí tienen ustedes un menú bastante amplio de las situaciones o de las ofertas que tenemos dentro del IESIP, pero ustedes se van a venir aquí donde dice convenios. En donde tenemos el espacio de convenios, nos paramos sobre esta pestañita y se va a desplegar este menú. Cuando tenemos el menú, venimos a Aula Virtual Convenio. ¿Ok? Vuelvo. Entramos a la página del IESIP, buscamos dentro de las opciones donde dice convenios, desplegamos el menú. Una vez que el menú se despliega solamente cuando posamos el cursor sobre la palabra convenios, allí buscamos la opción aula virtual, esperamos que se sombree en azul como en este caso, ingresamos al aula virtual haciendo clic. Una vez ingresamos a esta página, a esta parte de la página, buscamos este botón naranja que dice acceder. Una vez estamos allí, hacemos clic donde está el nombre de usuario, colocamos la cédula de identidad, en este caso voy a colocar mi cédula de identidad, cada uno de ustedes la coloca, como contraseña también tienen su cédula de identidad con la que están registrados dentro de la inscripción en el IESIP. Una vez utilizamos usuario y el password o la clave, nos dirigimos hacia este botón azul que tiene este símbolo de mayor que, ¿ok? Y estando allí, hacemos clic sobre él. Eso va a generar que se abra la página. Ay, ya va, escribí mal la contraseña mientras hablaba con ustedes. Esto va a generar que se abra la página y van a caer ustedes dentro de lo que es nuestra aula virtual. Una vez se encuentren ustedes dentro del aula virtual, ustedes se van a dirigir hacia esta pestaña que está en la esquina superior derecha. Esquina superior derecha. Dice mis cursos. Una vez se posen sobre la palabra mis cursos, van a salir todos los cursos que ustedes tienen disponibles. En este caso, pues son todos los cursos que tengo yo como facilitador, pero van a buscar donde dice Derecho Mercantil Profesionales, guión PC, que es pruebas complexivas, y hacen clic sobre esa opción. Y aquí ya entramos a nuestra aula virtual. Este espacio es el mismo que ustedes están manejando, el mismo que ustedes tienen disponible. Como pueden ver, allí hay un pequeño resumen de lo que es el derecho mercantil. Tienen un video de presentación que pueden revisar. Dentro de esta pestaña pueden revisar el programa de la asignatura. En este espacio que ven en naranja y dice anuncios y avisos del facilitador, cualquier movimiento que yo haga de forma oficial en el aula, cualquier situación que se dé dentro de la materia, yo la anuncio por esta vía. Hacemos clic y ustedes pueden darse cuenta, pues, de las múltiples comunicaciones que he tenido con ustedes, desde la bienvenida al curso, ¿ok? Eh, informando sobre cómo va a ser el desarrollo del curso como tal. Allí incluso dejo mi teléfono, mi contacto vía WhatsApp. Después hay otro mensaje donde se les notifica que el primer encuentro que desarrollamos hace cierto tiempo, pues está disponible, incluso está la posibilidad de ingresar directamente a revisar ese encuentro, ¿ok? Después de este mensaje, les notifiqué que ya estaba disponible el plan de evaluación, vean, dentro del aula virtual, ¿sí? Incluso pueden ingresar a ese plan de evaluación haciendo clic sobre la palabra plan de evaluación, ya lo vamos a hacer. También tienen otro mensaje allí que dice que ya tienen disponible lo que es la evaluación número 1.
También pueden ingresar a esa evaluación directamente haciendo clic sobre este espacio o sobre este espacio donde dice evaluación número 1 bien grande, ¿ok? Y hoy, antes de esta clase, les envié un mensaje que les tuvo que haber llegado a todos sus correos que habla sobre, están disponibles los espacios para las entregas de las evaluaciones 2 y 3, ¿ok? Cualquier información oficial sale por este canal, sale por esa vía. Ahora bien, tienen ustedes esta carpeta que dice material de apoyo. Dentro del material de apoyo ustedes consiguen allí nuestro Código de Comercio venezolano, el Código de Comercio de Ecuador, la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela vigente del año 1999, la Ley de Comercio Marítimo y la Ley de Propiedad Industrial, en este caso venezolanas, pero para que tengan un material de donde apoyarse. Aquí es, en este espacio dice plan de evaluación y aquí está lo que deben ustedes presentar, ¿ok? Si hacemos clic, esperamos que cargue, es un archivo PDF y dentro de ese archivo PDF, lo más importante para ustedes es revisar cuál va a ser la actividad de evaluación. Fíjense, la primera es el examen que tienen disponible, que es un examen que pueden contestar en 15, 20 minutos y eso por poner un espacio prolongado, porque es solamente hacer clic sobre las respuestas que usted considere correctas. El segundo, van ustedes a desarrollar una exposición virtual. Aquí tienen las características de esa exposición virtual sobre el marco jurídico del comercio electrónico en Ecuador. Ustedes consiguen dentro del Código de Comercio ecuatoriano un espacio dedicado exclusivamente al comercio electrónico. Y finalmente, van a realizar un ensayo académico, un ensayo que tiene las características aquí, que debe tener como mínimo 4 páginas de contenido y se va a desarrollar el phrasing o el contrato sobre franquicias en Ecuador, que también es un capítulo específico dentro del Código de Comercio ecuatoriano. Esto como por hacer un repaso bastante rápido de qué es la evaluación para poder presentar. Van a esta parte superior, seleccionan la pestaña que dice módulo 1, hacen clic sobre ella. Una vez que hacen clic sobre ella, ustedes pueden, por ejemplo, revisar lo que fue el primer encuentro, ¿ok? Si ustedes revisan ese primer encuentro, a la hora de realizar la evaluación va a ser muy sencillo. Ustedes hacen clic sobre este espacio que está en rosado y que tiene un espacio de checklist, un chulito, decimos aquí en Venezuela, donde dice evaluación número 1, ¿ok? Eh, esa evaluación está abierta todavía para que cualquiera de ustedes la pueda presentar. Ojo, hay que ver la primera clase para que sea muy sencillo. Y aquí vemos todavía hay solo 7 personas que han realizado intentos para eso. Eso quiere decir que hay un gran número de participantes que no lo ha hecho. Una vez llegan allí, pues comienzan el intento, presentan el examen. La otra evaluación, la segunda evaluación, la carga de la exposición, van a hacer clic en donde está la pestaña que dice módulo 2. Esperamos que cargue. Cuando estamos en el módulo 2, si ustedes se van a donde dice actividades a realizar, está el espacio para la evaluación 2 y allí está el espacio para que ustedes puedan realizar la carga de su evaluación. Lo mismo pasa con la número 3. Quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. Es el momento. Adelante, Xavier. Veo que tienes la mano arriba. Sí, ¿cómo está, profesor? Muy buenos días, compañeros, muy buenos días. Una consulta, ¿qué tiempo debe durar el video de exposición? El tiempo de la exposición, déjame ver si no está especificado en el plan de evaluación, pero generalmente esta es una exposición, si se quiere, concreta. Con 5 minutos yo creo que es un promedio suficiente, amplio, aceptable, pero esto no puede significar ni un techo ni un piso. Es decir, si usted hace su exposición lo suficientemente sustanciosa, eh, lo suficientemente técnica, donde demuestre la recolección de la información y el análisis por parte del expositor, y no llega a los 5 minutos, no es que se va a mortificar, es decir, no son los 5 minutos que dijo el profesor, tengo que volverla a hacer. No, ¿ok? No, no, el límite de tiempo no debe ser un límite, la cantidad de tiempo no debe ser un límite. O se pasa unos minutos, tardó 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 10.
Digan, no, pero es que el profesor habló de 5 minutos. No, realmente, más allá del tiempo, Xavier y queridos compañeros, es la calidad de la presentación donde ustedes demuestren la investigación y como les digo, dentro del Código de Comercio ecuatoriano consiguen un capítulo específico relacionado con el comercio electrónico. Adelante, Xavier. Sí, justamente le comentaba en ese sentido, puesto que anteriormente nosotros en la anterior universidad tuvimos bastantes problemas en ese sentido. Tenían que ser cumplidos específicamente los tiempos, entonces por eso era mi duda con No, respecto no, a eso. tranquilo, tranquilo. Yo valoro ampliamente, por ejemplo, el material de apoyo que ustedes tengan, porque uno cuando está haciendo material de apoyo como estudiante, uno gasta tiempo, investigación, gasta, no, invierte tiempo investigando, montando, que quede bonito, que quede llamativo, que sea realmente una herramienta de apoyo y todo eso tiene que ser reconocido por uno como facilitador. Y también esto es una educación con un modelo andragógico, pero afectivo en el sentido que no somos máquinas ni somos robots para programarnos a hacerlo en un determinado tiempo. Esto no implica que vayan a haber exposiciones de 15, 20, 40 minutos, que a veces pasa, porque el tema es muy específico, ¿ok? El tema va directamente a lo que está asignado. Entonces, no se preocupen por el tiempo, que yo realmente no, eso sí, tengan la certeza que si el video dura 4 minutos, yo lo veo desde el segundo uno hasta el minuto 4. ¿Ok? Y si dura 8 o 9 minutos, igualmente lo veo completo, de tal forma de hacer la evaluación y hacer los aportes que sean necesarios. Pero no es una limitación. ¿Ok, Xavier? ¿Alguien más tiene alguna Muchas duda? gracias, querido profesor, le agradezco. Bien. Bueno, si no hay dudas, y dejándolo hasta allí. Si después surge una duda, pues lo pueden hacer a través del foro del aula. No hay ningún problema. Es importantísimo interactuar a través del aula. Vamos entonces a comenzar a desarrollar el tema de hoy, que si ustedes ven, tiene relación directa con lo que es su tema de exposición y no es otra sino el derecho informático y el comercio electrónico. El derecho informático entendido como esa rama del derecho mercantil en la cual la informática jurídica pues pasa a ser una herramienta que apoya al derecho y es esa ciencia que viene a regular todos esos componentes, esas relaciones jurídicas, esas situaciones de hecho que surgen de la utilización de la misma informática, de la computación y de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero hoy vamos a meternos de lleno con lo que es el comercio electrónico, entendido desde su parte dogmática, entendido desde su raíz teórica, para que ustedes después tengan la suficiente base como para desarrollarlo desde el punto de vista del marco jurídico ecuatoriano. Así las cosas, tenemos dentro de hoy comercio electrónico e Internet, ¿ok? Vamos a desarrollar el encuentro hablando sobre lo que es el comercio electrónico. Revisaremos lo que son los diferentes sistemas de información. Además de esto, pues revisaremos las relaciones que tiene el comercio electrónico y el Internet y esos van a ser los puntos principales. Entonces, me gustaría que sin que lo busquen en internet, ¿qué entienden ustedes por comercio electrónico? Por favor. Las ventas en línea. Las ventas en línea, muy bien, efectivamente. Estamos hablando de negociaciones, compraventas que se dan en línea. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, adelante. Es la venta de productos al por mayor y menor. eh, Puede ser local o internacional. Perfecto. Muy bien, gracias David. Gracias Jesús. Efectivamente, sí, el comercio electrónico tiene que ver directamente con lo que ustedes vienen desarrollando. Dentro de la doctrina nacional, dentro de la doctrina venezolana, existe un autor que es José Luis Landáez. Este profesor dice que al hablar de comercio electrónico se utilizan dos palabras, comercio y electrónico, donde la palabra más importante viene a ser la palabra comercio y no electrónico, dándole esa importancia que tiene la actividad comercial, la actividad mercantil y la regulación desde el punto de vista del derecho mercantil que tiene hacia el comercio
hacia esa actividad comercial, hacia esos comerciantes, hacia esos actos de comercio, y entendiendo que la palabra electrónico pues no es otra cosa sino un canal, una vía, una herramienta que se va a utilizar para materializar esas actividades comerciales. Bien lo decía el compañero David, decía, bueno, pueden ser actividades nacionales o internacionales. Efectivamente, como veremos en un rato, es una de las situaciones que nos da el comercio electrónico, la expansión de las fronteras, la expansión comercial que se puede dar gracias a las herramientas tecnológicas. Y como lo decía Jesús, dentro de la simpleza de ese significado, que es la grandeza del mismo comercio electrónico, que no es otra cosa sino las ventas en línea, es el intercambio, bien sea de servicios, bien sea de productos, pero vamos ahora a ir al fondo. Muy bien, gracias por la participación. Fíjense, cuando nosotros hablamos de comercio electrónico, recuerden que, bien lo decía el compañero, podemos hablar de comercio nacional e internacional. El comercio electrónico, y no solo específicamente la actividad comercial, sino muchos ámbitos de la vida, muchos ámbitos de la sociedad, pues vieron una multiplicación, una expansión dentro de sus actividades gracias al surgimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, gracias al surgimiento de la posibilidad de conectarnos e intercomunicarnos a través de los diferentes medios de telecomunicación. Efectivamente, en línea, cuando hacemos en línea, pues es la posibilidad o la referencia a Internet, pero dentro de las actividades de comercio electrónico no solo hacemos referencia a Internet, y ya lo vamos a ver, pero el comercio electrónico es la posibilidad de que se impulse ese comercio nacional y ese comercio internacional. Entonces ya no solo hablamos de la posibilidad de tener relaciones comerciales, los famosos actos de comercio previstos dentro del Código de Comercio a nivel local, nacional, sino que ya podemos pensar a nivel internacional, al menos en inicio. Antonio Tipán, presente, bienvenido, Antonio. Fíjense, la necesidad de poder mostrarme internacionalmente e ingresar a diferentes mercados que me permitan ampliar mi gama de consumidores, pues ha generado que el desarrollo de esas tecnologías de la información y las comunicaciones sirvan como esa gran base, esa gran plataforma para multiplicar esa cantidad de actos de comercio. Entonces, en la medida que se han venido desarrollando esas tecnologías de la información y las comunicaciones, inicialmente muchos de ustedes recordarán que en las casas de comercio, en las instituciones comerciales, los comerciantes se comunicaban más que todo a través del fax, ¿sí? El fax era una cuestión similar a un teléfono, donde yo luego de hacer una carta, bien sea manuscrita o a través de una máquina de escribir, pues ingresaba por la parte posterior del aparato, como meterle las hojas a una impresora pequeña, y enviaba esa información a través de datos, y en el otro lado, el que iba a recibir el mensaje, pues levantaba el teléfono, le decían a uno, por favor, deme tono que le voy a enviar un fax, y uno hundía un botón y ese botón pues permitía la llegada de esa información, y esa era una forma de comunicarse de la más alta tecnología para ese momento. Después vienen cosas como las llamadas telefónicas, la utilización del correo electrónico, después la comunicación a través de beepers, localizadores de personas que se utilizaron durante una época, después los grandes celulares esos, en Venezuela les decíamos los ladrillos, porque eran inmensos, pero permitían una comunicación directa e inmediata, la aparición de la tecnología a través de los teléfonos celulares, y luego la aparición de estos smartphones que permiten a través de diferentes aplicaciones como WhatsApp, como Telegram, una comunicación mucho más expedita, inmediata, incluso el intercambio de datos en imágenes, en sonido, N cantidad de cosas que permiten que esas actividades comerciales o esas actividades de comunicación, pero enfocadas en el comercio, se puedan desarrollar. Y si pensamos como abogados, nada más en estos dos puntos, vemos cómo el compás jurídico comienza a abrirse, porque comienzan a abrirse una serie de situaciones que deben ser reguladas por el derecho mercantil. Desde el punto de vista y entendiendo que el comercio electrónico es una actividad
donde lo más importante es la actividad comercial. Entonces, la unión de la necesidad del comercio, el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues hacen que surja ese comercio electrónico, ese comercio digital o ese comercio virtual. ¿Ok? Así las cosas, vamos a revisar conceptos de ese comercio electrónico, entendiendo que el autor que venía diciéndoles, Rodríguez Landáez, en el año 2004, pues decía que cuando se habla de comercio electrónico, estoy leyendo directamente, se habla de dos palabras donde la más importante no es la palabra electrónico, sino la palabra comercio. Ya veníamos hablando sobre eso. También Martínez, en 1998, expresaba todo intercambio de datos por medios electrónicos. Todo intercambio de datos por medios electrónicos esté relacionado o no con la actividad comercial en sentido estricto. Este es un concepto de comercio electrónico un poco más amplio. Y Mariliana Rico, una autora tachirense, al momento de definir comercio electrónico, dice, se trata de un escenario de actuación comercial diferente. Ok, sigue siendo comercio, es un escenario diferente donde la comunicación interactiva potencia el comercio. Ya no solo es en el ámbito local, en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. ¿Ok? Potencia ese comercio, incluso reduce los costos, porque no es lo mismo yo tener la posibilidad, por ejemplo, de prestar servicios, incluso académicos como el que estamos viendo en este momento. No es lo mismo tener que pagarle a un profesor para trasladarse a otro país a dictar una conferencia a que lo pueda hacer a través de estos medios electrónicos. Sin duda alguna disminuye el costo de las transacciones que se dan, primero por una parte, y la mayor expansión geográfica por otro, al reducirse las distancias entre proveedores y adquirientes de bienes o servicios. Esto es desde el punto de vista teórico que podemos considerar como comercio electrónico, insistiendo en que siguen siendo actividades comerciales dentro de un escenario diferenciado. Ahora bien, ¿qué dice el Departamento de Comercio de Estados Unidos con referencia al comercio electrónico? Este departamento habla de que es un comercio que se da solo entre empresas, que se da para el suministro de productos y servicios digitales y que se da en la venta al detalle de bienes físicos. Esto es lo que dice el Departamento de Comercio al momento de definir comercio electrónico. Mientras tanto, la Unión Europea, mira, me comí por allí la N, pero la Unión Europea dice que el comercio electrónico es cuando se da sobre bienes tangibles e intangibles. Y es ese comercio que se da entre empresas y tiene que ser en Internet. No da la posibilidad a que se desarrolle comercio electrónico, por ejemplo, a través de SMS o cualquier otro tipo de comunicación, sino solamente en Internet. Esto atendiendo solamente a lo que es la clasificación dada por ellos. Ahora, la clasificación general del comercio electrónico, esto atendiendo a lo que dice Rico, pues dice que el comercio electrónico se puede clasificar según el medio de comunicación empleado, según la actividad que se vaya a desarrollar o según el grado de seguridad que me ofrece. Esto es, yo puedo decir que el comercio electrónico se clasifica en estos tres grandes sectores siempre y cuando esté dentro de las características que tiene cada una. Por ejemplo, si yo voy a decir que el comercio electrónico lo vamos a clasificar según el medio empleado, pues podemos ir que se distingue el comercio electrónico tradicional y el comercio electrónico en Internet. Ese comercio electrónico en Internet, pues lo conocemos todos, ejemplos hay muchos. Ya a estas alturas de este siglo, pues la gran mayoría de la población ha realizado actividades comerciales a través de medios electrónicos. Y el comercio electrónico tradicional, que no es otra cosa sino lo que yo les venía diciendo, la comunicación, intercambio de datos y los acuerdos comerciales a través de elementos tecnológicos diferentes a la Internet. Yo puedo establecer actividades de comercio electrónico según esta clasificación a través de mensajes de texto o los SMS, ¿ok? Puedo establecer relaciones de comercio electrónico con actividades que no están o con medios que no están vinculados directamente a la Internet, como en su momento fue el fax, ¿ok? Puedo hacer comercio electrónico
a través de los impulsos electrónicos que se dan por llamadas telefónicas y allí no hay utilización de Internet. Ahora, también podemos decir que el comercio electrónico se clasifica según la actividad que se va a desarrollar o según la actividad desarrollada. Según este criterio, el comercio electrónico puede ser indirecto, directo y comercio electrónico mixto. Ya más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos, pero podemos entender que el comercio electrónico directo es cuando las transacciones de oferta, intercambio de servicios o bienes, eh, pago, medios electrónicos de pago y materialización de la actividad comercial se dan en la web, se dan en medios electrónicos. El indirecto, pues podría ser ese comercio electrónico en la cual la publicidad, la captación del cliente y el servicio se da a través de medios electrónicos, pero el pago y la entrega del bien o servicio se da en medios físicos o medios tradicionales. Ya lo vamos a ver en la próxima lámina. Y según el grado de seguridad que ofrece este comercio electrónico, pues podemos hablar de comercio electrónico simple o comercio electrónico seguro. Esto es para ir desmenuzando lo que es el comercio electrónico y ir entendiendo por qué el legislador toma la decisión de desarrollar ese espacio, ese capítulo especial de comercio electrónico dentro del Código de Comercio ecuatoriano en este caso. Fíjense. Hablábamos según el medio de comunicación empleado. Comercio electrónico tradicional es ese comercio electrónico que se desarrolla solo entre empresas. El canal son redes o sistemas cerrados de comunicación. Fíjense que este tipo de comercio electrónico tradicional podríamos hablar de la banca cuando no estaban directamente conectados al Internet. Recuerden que el Internet es un espacio de acceso público, de acceso general, pero generalmente los bancos manejaron antes de que el Internet se popularizara algo que se llamaba la intranet o estas redes o estos sistemas internos que incluso manejaban a nivel internacional para saber hasta qué punto el récord crediticio de la persona, del usuario, del cliente, pues era óptimo o no. Ok. También hay conocimiento entre las partes, se utilizan protocolos de extranet, intranet o EDI, que es la Electronic Data Interchange, los protocolos comunes, el acuerdo previo de las partes y hay una seguridad superior a la que se tendría en el comercio electrónico en Internet porque no intervienen terceros, simplemente intervienen personas que se conocen. Y esto contrapuesto al comercio electrónico en Internet, ¿ok? Que se desarrolla entre empresas y terceros que generalmente la persona que está al otro lado no se conoce directamente y pues esto puede ocasionar que existan posibilidades de que no sea efectivamente la identidad de la persona con la que estoy comerciando. El canal es un sistema abierto de comunicación, se utiliza el Internet para la comunicación, como les decía, hay un desconocimiento de las partes y tiene acceso cualquier persona a comercio de bienes y servicios. Esta es la clasificación según el medio de comunicación empleado, ¿ok? También tenemos la clasificación o la diferencia entre el comercio electrónico tradicional y el comercio electrónico en Internet. El comercio electrónico tradicional solamente se realiza entre empresas. Es mucho más abierto el comercio electrónico, por tanto, en Internet, porque cualquiera puede participar. En lo que tiene relación con el ámbito de acción, el comercio electrónico tradicional, pues está dentro de lo que son círculos cerrados. Solamente nos conocemos y lo utilizamos cierto grupo de personas. En cambio, el comercio electrónico en Internet se desarrolla en el mercado mundial abierto y cualquier persona tiene acceso a estas redes de comercio electrónico. En cuanto a los sujetos que intervienen en el comercio electrónico tradicional, tienen un conocimiento previo de antemano. Nos ponemos de acuerdo para decir cuál va a ser la forma de comerciar, cuál va a ser el canal de comunicación, cuáles van a ser los mecanismos de seguridad, cómo van a ser las formas de pago, las formas de entrega. En cuanto al comercio electrónico en Internet, pues pueden ser conocidos o desconocidos y nos ponemos de acuerdo dentro de lo que es la negociación. Y finalmente, en cuanto a la seguridad dentro de ese comercio electrónico tradicional, la seguridad forma parte de esa red, pero eso acarrea mayores costos. En cambio, dentro del comercio electrónico en Internet, hay mucho menos que pagar
pero se es mucho más vulnerable porque cualquier persona puede acceder. Según la actividad que vamos a desarrollar, está el comercio electrónico directo, que como le decía, pues el objeto son bienes inmateriales dentro de la red. Son pedidos electrónicos, pagos, suministros en línea de bienes y servicios intangibles, de software. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de comercio electrónico directo, es cuando yo hago la compra de un libro digital a través de un canal de internet y aparte pues pago con los datos de mi tarjeta de crédito. Ninguna de las partes está presente de forma física, de forma tradicional. El medio electrónico o el medio de pago es a través de vías electrónicas. La publicidad y la forma de captar el cliente es a través de vías electrónicas. Y la entrega o el objeto de esa compraventa es un objeto virtual, en este caso, un libro digital. El comercio electrónico indirecto, pues el objeto de la negociación y el pago se hacen a través de la red, ¿ok? Pero la entrega es física y es fuera de la misma. Esto lo vemos mucho con las compañías que ahora hacen domicilios, entregas, como Yomi, como Rappi. No sé, ustedes podrán escuchar de otra similar. Y no es otra cosa si nosotros ingresamos a nuestro smartphone, a nuestro teléfono inteligente, ingresamos a la app o a una aplicación donde seleccionamos comida, hacemos el pago con nuestra tarjeta de crédito a través de medios electrónicos y la entrega es física porque la comida no la pueden enviar por vía electrónica. Entonces ahí estaríamos hablando de comercio electrónico indirecto. Y antes que se corte dentro de estos últimos 30 segundos, al desconectarnos o volvemos a conectar con el mismo enlace, por favor, el comercio electrónico mixto, que es algunos contratos que combinan el comercio electrónico directo y el comercio electrónico indirecto. Por ejemplo, la contratación de un servicio de Internet satelital. De esta manera, pues revisamos los tres clasificaciones según la actividad desarrollada de cómo podemos entender ese comercio electrónico. Pasamos entonces así a hablar de la clasificación según el grado de seguridad que me pueda ofrecer la vía por donde yo me estoy comunicando. Entonces, tenemos dentro de la clasificación según el grado de seguridad que me ofrece el comercio electrónico simple, que no es otra cosa sino el comercio electrónico inseguro. Este inseguro, más allá de que en nuestra mente cause alarma, es el hecho de que es inseguro porque cualquiera puede entrar. No existe la necesidad de un registro previo. Efectivamente, si se hace ese registro, no hay la certeza de que la persona con la que estamos comerciando sea efectivamente esa. La transacción está expuesta al acceso de terceras personas no autorizadas. Cualquier persona puede interceptar la transacción y finalmente es difícil de garantizar la confidencialidad y la autenticidad de los mensajes, en contraposición a el comercio electrónico denominado seguro, porque está provisto de mecanismos de seguridad para garantizar que la información efectivamente es la que se desarrolla dentro de esas transacciones comerciales. También cuando se habla de redes abiertas, adicional a las partes, hay un tercero, un prestador de servicios de certificación, que es el que me va a decir, mire, sí, yo certifico y doy fe que la persona que está comerciando con usted al otro lado, a través de una máquina, efectivamente es esa persona. Y esto se hace a través de códigos, a través de mecanismos de seguridad que, como les digo, da la certeza del contenido del mensaje y sobre todo de la identidad de las partes. También hay una emisión de certificados electrónicos. Esto es según el grado de seguridad ofrecido. ¿Ok? Ahora, vamos a revisar y aquí ya empezamos un poquitico más a la especificidad jurídica y es poder determinar cuáles son los elementos de una operación electrónica. Dentro de cualquier contrato, pues nosotros vamos a conseguir elementos subjetivos, elementos objetivos, y son importantes diferenciarlos porque ellos son los que nos van a permitir hacer un diagnóstico y generar un, eh, un una planificación de cómo van a ser nuestras acciones desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista en cuanto a poder dar respuesta
o redactar las controversias que necesitamos se resuelvan dentro del ámbito jurídico. Tenemos un iniciador o un ofertante, es una persona que puede ser física o jurídica, y a partir de allí es el que genera ese mensaje, el que genera la oferta, el que en todo caso pasaría a ser la persona que está diciendo que va a prestar ese servicio o que va a hacer la venta del objeto de esa compraventa, de ese comercio. Es el oferente con presencia en página web, en un mailing list, es el que pone en los estados de WhatsApp los modelos de botas o los modelos de vestidos para que los posibles consumidores pues puedan darse cuenta y preguntar sobre cuál es la oferta, cuál es el monto para realizar esa transacción comercial. Entonces tenemos un iniciador, tenemos un destinatario, que es la persona que está designada por ese iniciador para recibir el mensaje. En el caso simple de los estados de WhatsApp, pues la persona que va a revisar ese estado y puede convertirse en un posible consumidor o comprador. Andrés, ¿quieres participar? Andrés Camacho, adelante. No, pues vamos. Bueno, sí, sí, que se me fue el internet, disculpe. Ah, no, tranquilo, no hay problema, no hay Sí, problema. sí, sí. Bien, cualquiera que quiera participar o tenga alguna pregunta lo puede hacer. Interrumpimos, salimos de eso y continuamos. Ok, ese destinatario puede ser una persona física, jurídica, un grupo de personas, una agrupación, ¿ok? Los intermediarios vienen a ser todas aquellas personas físicas o jurídicas que van a agregar valor a esa cadena de comercio virtual. ¿Ok? Pueden ser esos que prestan los servicios de telecomunicaciones, pueden ser el equipo de publicidad de esa persona jurídica que está iniciando el mensaje, pueden ser dentro de los intermediarios las empresas o compañías que se encargan de llevar el producto, de trasladar el producto, de hacer la entrega. ¿Ok? También es conocido en forma amplia como el proveedor de servicios. Estos son los elementos subjetivos dentro de la operación electrónica, pero también tenemos elementos objetivos dentro de esas operaciones de comercio electrónico. ¿Ok? Hay un mensaje de datos. Y esto es una de las cosas importantes. Ese mensaje de datos es la información electrónica que pasa del iniciador al destinatario. Es la imagen, es el formato de voz, es el formato de texto, es la información, y este mensaje de datos es donde se almacena el mensaje como tal. Es la parte más importante de esta operación comercial. Es la transmisión de ese conocimiento, las decisiones de la voluntad, el cierre de la venta como tal por medios electrónicos, internet, EDI, fax, teléfonos celulares, etcétera. El EDI, la Electronic Data Interchange, es la norma técnica establecida entre las partes y se da en entornos cerrados de comunicación. El otro elemento objetivo de esta operación electrónica, pues son los sistemas de información. Es el espacio electrónico a través del cual, pues, se envía, se recibe o se procesan esos mensajes de datos. Es el sistema por donde navega la información. En este caso podemos hablar de Internet, pero podemos hablar de cualquier otro elemento tecnológico. Ahora, vamos a hablar de la clasificación del comercio electrónico en Internet, porque los que ya hayan comenzado a preparar la exposición se darán cuenta que cuando ustedes buscan comercio electrónico en la web, existen diferentes tipos de comercio electrónico. Entonces, conseguimos un comercio. Adelante, Xavier. Profesor, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Aquí creo yo, una acotación, una duda. ¿Es verdad que el comercio electrónico es beneficioso para el consumidor, pero también es perjudicial para el Estado, siendo que hay en ciertos casos la no facturación, ¿ya? Y también propugna hacia los productos de comercio ilegales? Estos son en aduanas. Ujú. Entonces, basándose en ese punto, también, o sea, estamos en contraposición en que sí, por un lado, es beneficioso para el consumidor, pero para el Estado
que no ingresa los réditos económicos que debería entrar, ¿no? Perfecto, Xavier. Sí, efectivamente. Ojo, pero esto no es un vicio exclusivo. Xavier, ¿volviste a levantar la mano? Adelante. No, perdón, No, se no, me no, fue. tranquilo. Fíjate, esto no es una situación exclusiva del comercio electrónico. Aquí no podemos satanizar el comercio electrónico ni tampoco vanagloriarlo. Por eso inicio siempre diciéndoles comercio electrónico donde lo más importante es la palabra comercio. El electrónico es una vía. Entonces, efectivamente, existe dentro del comercio electrónico incluso la dificultad superior al comercio tradicional de poder pechar por parte del Estado los impuestos, las tasas, las contribuciones que se tenga que hacer sobre determinados productos, porque efectivamente al no tener conocimiento incluso de la persona que está haciendo las actividades comerciales, pues yo no los puedo, como les digo, pechar, no los puedo desde el punto de vista tributario buscar la posibilidad de adquirir esos réditos que necesita el Estado y que están dentro de la legislación tributaria. Pero insisto, esto es un vicio que no es solo del comercio electrónico. Existe dentro del comercio tradicional una serie de figuras, si se quiere, intencionales y dolosas, e incluso muchas veces sin intención, en las cuales pues tampoco el Estado puede lograr poner o echar mano de lo que deben ser estos impuestos, estas tasas o estas contribuciones, esta parte tributaria. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que alguien monta una venta de un alimento, ¿sí? En un espacio cerca de su casa, o va a la plaza a vender, o se mueve por las calles ofreciendo su producto. Estos son actividades comerciales de comercio tradicional que no tienen que ver con el comercio electrónico y que el Estado no se encuentra en la capacidad muchas veces de poder llegar a exigirle los tributos que debe cancelar este tipo de comerciantes. Sí, por hacer un ejemplo extremo. Bien lo decías que tiene beneficios para el consumidor. Sí, efectivamente, tiene beneficios para el consumidor. Nosotros lo vemos en el momento de que, por ejemplo, vamos a comprar algún producto o requerir de un servicio. Muchas veces lo primero que hacemos es buscar en la web y comparar. Y existe competencia. Y como hay competencia, hay beneficio, porque yo digo, bueno, este tiene el mismo producto, lo tiene mucho más económico o me llega más rápido. Pero así como hay ventajas, hay desventajas. Cuando el producto que me llega no es el que me mostraron, incluso hay muchos memes. Los que ya han visto clase conmigo en otras materias y están por allí agregados, se dan cuenta que yo descargo, si se quiere, como una vía de drenaje a través de los estados de WhatsApp y coloco memes para reírse un poco, ¿no? Y hay muchos memes que hablan de esto, que dicen, una cosa es lo que yo vi en internet y otra cosa es lo que me llegó. Entonces, esto es lo que yo vi en internet y esto es lo que me llegó. Entonces, ¿dónde queda el consumidor? Si la empresa, como decíamos en la clase anterior, está fuera de incluso el continente, hay que hacer un viaje de más de 20 horas para llegar a la empresa que me ofertó. ¿Dónde queda esa protección al consumidor? Entonces, efectivamente, tiene situaciones viciosas, negativas, que no son exclusivas del comercio electrónico, sino están dentro del comercio que hay que atender, y tiene también situaciones positivas que me dan ventaja dentro del comercio electrónico. Entonces, lo importante aquí, y gracias por tu intervención, lo importante aquí es que como abogados entendamos que la interacción entre la actividad comercial y los medios electrónicos me generan situaciones y problemas que deben ser regulados y estudiados por el derecho. En este caso, por el derecho mercantil, por el derecho informático. Y que esas situaciones, de hecho, muchas veces están reguladas incluso como delito y otras no. Y que por eso es la necesidad de revisar todas estas situaciones para poder entender que como resultado de un fenómeno social, como resultado de una realidad comercial, debemos estudiarlas desde el punto de vista jurídico. ¿Ok? Bien. Fíjense, la clasificación del comercio electrónico en Internet. Tenemos comercio electrónico que se llama B2B o B2B. El B2B en inglés, y disculpen, mi inglés es bien malo, pero este B2B es el business to business o el comercio electrónico entre empresas. Es el que se da entre empresarios, ¿ok?
el business to consumer, que no es otra cosa sino el B2C o el B2C, y es un comercio digital entre consumidores y empresas. Es una venta directa que se da al consumidor final. El business to administration o B2A o B2A es el comercio electrónico entre empresas y usuarios del Estado. Por ejemplo, la recaudación de impuestos, el pago de nóminas, las licitaciones electrónicas, las declaraciones de impuestos sobre la renta. Em, ya va, que se me fue por aquí. Ok, bien. Tenemos por aquí también el comercio electrónico entre las empresas y el gobierno o el business to government, que no es otra cosa sino el B2G, que es ventas del Estado y para el Estado las licitaciones públicas virtuales. Y aquí vamos a ver otro grupo, pero existe N cantidad. La última vez que hice una búsqueda por allí hablaban de 32 formas de clasificar este comercio electrónico en Internet, pero estas son las principales. El consumer to consumer o el C2C es ese comercio electrónico que se da entre consumidores. Cuando yo ya no quiero usar más un producto, yo lo publico en una página como Mercado Libre y lo ofrezco para que otro consumidor lo compre directamente. ¿Ok? El business to employee, que es el comercio digital entre consumidores y empresas y sus empleados. Cuando la empresa le da una oferta especial a su empleado, dice, bueno, este computador tiene un costo de $100, pero a nuestros empleados o para los familiares de nuestros empleados, este computador vale $80. Bueno, hay un beneficio y ese se da este tipo de comercio electrónico. O el comercio electrónico, el consumer to business, a la inversa. Este C2B, que es la empresa que le paga a sus consumidores. Y finalmente, el gobierno y el consumidor o el government to consumer, que es los portales de registros públicos, Hacienda, Migraciones, aduanas y los sistemas de comunicación entre el gobierno y los consumidores. De esta manera hacemos un repaso de lo que son los elementos básicos desde el punto de vista teórico a tomar en cuenta para poder hablar de lo que es el comercio electrónico. Quisiera escucharlos, saber si tienen alguna duda, alguna interrogante para pues aprovechar la oportunidad y hacerla desde este momento. Bien, si no hay dudas, si no hay preguntas o no hay ningún aporte, pues adelante, Luis. Doctor, sí, interesante todo lo mencionado en la intervención. Eh, bueno, como futuro abogado, más o menos lo que comprendí fue que depende del tipo de comercio que se realice, sea directo o indirecto, depende de las cláusulas de los contratos o cómo se manejan al momento de hacer las compras de bienes o servicios. Según eso, si alguna de las partes incumple con la compra o la venta o el contrato de adquisición, pues ingresa en temas civiles, penales. Eso es lo que pude entender. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Luis. Excelente esta óptica. Fíjate, efectivamente, Luis, si nosotros entendemos si hay un comercio electrónico directo o indirecto, podemos incluso determinar las partes. Y al momento de nosotros poder captar los elementos jurídicos de una relación comercial son diferentes si las partes son ambas consumidores, si una de las partes es comerciante, persona jurídica, persona natural, y la otra es un consumidor, porque hablamos de derechos de los consumidores, si ambas partes son personas jurídicas y son comerciantes, si una de las partes es la administración o el gobierno contra no, sino con cualquier actividad comercial, existen diferentes aristas. Y precisamente el mensaje va por allí. El desarrollo de estas situaciones o el objetivo principal del desarrollo de esta clase es entender que si bien comercio electrónico, la palabra más importante es comercio, existe un sinnúmero de supuestos de hecho, de situaciones jurídicas que se originen a raíz de ese intercambio comercial, de esa interacción comercial a través de plataformas electrónicas y digitales que generan
situaciones de hecho que crean problemas jurídicos y que al final son espacios que deben ser atendidos directamente por nosotros como operadores de justicia, como abogados, bien sea como abogados demandantes, defensores o como los encargados de tomar una decisión. Ahora, con los tipos de responsabilidades, bien sea penal, administrativo o civil, aunque es materia de otra asignatura, efectivamente, dentro del comercio electrónico conseguimos situaciones donde se pueden generar responsabilidades de tipo penal. ¿Ok? Y para eso es importante tener claro qué clasificación o qué tipo de comercio electrónico es para entender si la situación de hecho puede ser encajada dentro de ese marco jurídico de imputabilidad. Entender si el acto como tal es punible y se encuentra tipificado dentro de la legislación penal subjetiva. Ahora, dentro del punto de vista civil, también es importantísimo entender esta clasificación dentro de la responsabilidad civil, porque dentro del área civil nosotros revisamos lo que son las partes dentro de la contratación, las obligaciones dentro de esa contratación, dentro de ese intercambio comercial y la responsabilidad que pueden llegar a tener las partes. Desde el punto de vista administrativo, pues bueno, si una de las partes o el objeto del contrato es una licitación pública con el Estado, por ejemplo, pues existen responsabilidades de tipo administrativo. Entonces, es bastante amplia, ya voy contigo, Javier, es bastante amplia la cantidad de aristas que salen de estas interacciones comerciales dentro de las plataformas electrónicas. Xavier, adelante. ¿Cómo está, profesor? Sí, lo que pasa es que justamente yo en ese sentido quería acotar en el sentido de que, eh, por ejemplo, si nosotros compramos un artículo, qué sé yo, un artículo electrodoméstico, y ese artículo sale dañado, nosotros no podemos exigir la devolución, cambio o reparación del material, ya que no contamos justamente con una factura como lo exige el derecho del consumidor para poder seguir una acción. Entonces, sí es un poco más complicado y complejo, creo yo, en ese sentido del comercio electrónico informal, en ese sentido. Muy bien, sí, efectivamente, ahí vemos cómo surge un problema porque la legislación está desarrollada y el legislador generó la norma pensando en una situación que estaba presente y que luego surgen estas nuevas, el hecho de que no se envíe esa factura, pues generaría ese problema si la factura no es uno de los requisitos para poder exigir esa protección al consumidor. Allí vienen los retos también nosotros como operadores de justicia, como abogados, que también podemos ser asesores y, por qué no, legisladores de esa normativa que va a pasar a regular esas situaciones. Pero insisto, son estos nuevos escenarios, son estos nuevos campos que se van generando, que incluso han conseguido respuesta dentro del mismo comercio electrónico sin hablar del derecho mercantil o del derecho informático, sino vemos como algunas páginas, por ejemplo, han generado espacios donde se habla de la reputación del comprador y del vendedor, para de una u otra forma poder medir y ese consumidor que va a hacer una transacción comercial posterior con ese iniciador, poder saber si de verdad cumple, si de verdad no cumple, si yo veo un comentario dentro de las redes sociales o dentro de su espacio, dentro de su página, donde dice, bueno, ese electrodoméstico me salió malo y no pude activar nada porque no tiene un sistema de facturación que realmente sea legal, pues yo lo pienso dos veces y puedo incluso buscar otro proveedor. Ahora bien, también desde el punto de vista jurídico hay otro enfoque que se le puede dar a tu intervención, Xavier. Hay que ver si el recibo o el intercambio de información comercial que se dio al momento de la compraventa de ese electrodoméstico, si bien no tiene una factura desde el punto de vista formal, existen una serie de indicios que efectivamente, como debe el jurídico, como consumidores, podemos nosotros invocar y elevarlos como medio probatorio, decir, bueno, él no está emitiendo factura y en todo caso el perjudicado soy yo. Lo que pasa es que muchas veces como consumidores nos dicen, bueno, mire, va sin factura para no cobrarle el porcentaje de IVA.
y pues aceptamos esa situación. Xavier, adelante. Sí, justamente, mi acotación en ese sentido es más que también hay los productos en el que justamente usted mencionaba, en que una persona ya quiere prescindir de ese electrodoméstico y ya no es un producto nuevo, sino ya es un producto de segunda mano y se lo Ujú. vende como nuevo y ya no tendría en ese sentido las características para la protección del derecho del consumidor. Exactamente. No, muy bien, Javier. Bueno, si alguien más quiere hablar, es el momento de hacerlo. Si no, dejamos hasta aquí el segundo encuentro. Es muy importante, por favor, que ingresen a participar y a presentar la prueba, no sin antes, por favor, revisar el video de la primer encuentro. Tal cual las preguntas que están allí son las que se desarrollaron dentro de este examen. Es obligatorio presentarlo, así como es obligatorio para poder aprobar la asignatura, presentar el resto de las actividades. La segunda actividad tiene relación, como decíamos, sobre una exposición del marco legal del comercio electrónico en el Ecuador. No vamos a hacer un repaso de lo que vimos aquí, vamos a irnos ya a la parte legal que ustedes consiguen dentro del comercio electrónico dentro del, perdón, el Código de Comercio Ecuatoriano, y allí van a conseguir el capítulo relacionado con el comercio electrónico, y ya con lo que vimos hoy vamos a tener un enfoque mucho más cimentado al momento de desarrollar los elementos jurídicos del marco jurídico de este comercio electrónico. Ya me están haciendo señas aquí, muchachos, debo desconectarme. Nos vemos en una próxima oportunidad. Por allí están escribiendo en el chat, vamos a terminar de leer. Recuerden que nos podemos comunicar a través de la plataforma, a través del WhatsApp. Nos ayuda la información sobre el examen o prueba tomada, cuándo se rindió eso. Bien, Antonio, al ingresar al aula, ¿ok? Como lo hicimos en el inicio de la clase, pueden darse cuenta de que existe un espacio para los mensajes y anuncios. Allí está incluso la fecha en el momento que les dije estaba disponible la prueba. La prueba sigue estando abierta, se valora con el mismo porcentaje. El hecho de que usted la haya presentado en una semana o la haya presentado dentro de los próximos 20 minutos no quiere decir que va a tener un porcentaje inferior. Vayan a la página, presenten la prueba, que solamente hacer clic en la opción que ustedes consideren correcta y no van a tener ningún inconveniente. Bueno, mi nombre es Jordi Sánchez. Como siempre, un gusto compartir estos espacios académicos y, más importante, si lo hacemos a través de la vía virtual. Muy orgulloso de formar parte del equipo del IESIP. Y recuerden que aquí en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado somos ventanas al conocimiento. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.